Y después de conocer un poquito más la actualidad fallera de esta última semana, tenemos aquí a unos viejos amigos que nos van a contar pues las últimas novedades de su grupo. Tenemos a dos representantes de la Peña Alcoet de Burjasot. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tenemos a Quique Alonso, que es el presidente de esta entidad, y a su lado al tesorero Javier Torres. Bueno, para la gente que aún no os conozca, pero creo que serán pocos espectadores de Extra Fire porque hablamos mucho de vosotros, contarnos un poquito pues toda la labor que venís haciendo. Pues nosotros principalmente nuestro objetivo es el uso del material pirotécnico y más en concreto del cohete, para lo cual pues realizamos la cordada de nuestro pueblo. Eso sería un poco el principal objetivo. Lo que pasa es que a partir de ahí pues realizamos muchas más actividades relacionadas todas ellas con el mundo de la pólvora, con colaboraciones con entidades de nuestro municipio y sobre todo ahora hemos hecho una colaboración muy importante con el Ayuntamiento de Burjasot. Exacto, porque la semana pasada hablábamos de que ibais a firmar, que aún no lo habéis firmado, pero bueno, en breve lo firmaréis, ese convenio con el Ayuntamiento de Burjasot. ¿En qué consiste exactamente, Javier, este convenio que vais a firmar? Vale, esperemos que pronto. Claro, realmente es plasmar lo que hasta ahora estamos realizando, es decir, colaborar con el propio Ayuntamiento de Burjasot en lo que es enseñar el tema de seguridad, del uso de la pólvora, sobre todo el tema de las fallas. Colaborar en el sentido también de que prácticamente realizamos casi todos los miembros de la Peña Alcoet infantil, la bajada infantil de Burjasot, colaborar con la cabalgata de Reyes del Ayuntamiento de Burjasot, es decir, las actividades que hasta la fecha íbamos desarrollando siempre colaborando con ellos, pero esta vez plasmarlo en un documento de colaboración y al mismo tiempo pues recibimos una compensación también económica por parte del Ayuntamiento, con lo que nos asegura también unos ingresos, hablando hoy como se dice el tema del tesorero, ¿no? Unos ingresos garantizados anuales pues para poder seguir desarrollando todas nuestras actividades, ¿no? Que hasta ahora supongo que no tendríais, lo pediríais a base de subvenciones. A base de subvenciones, a base de solicitudes, más cuentagota, y así tenemos claro que tenemos que justificar la inversión, pero al mismo tiempo tenemos garantizado un mínimo que nos da mucha más tranquilidad a la hora de elaborar el presupuesto, ¿no? Anual. Porque este convenio que vais a firmar, ¿para cuántos años es? ¿Si es prorrogable? ¿Cómo os lo han vendido? En principio el convenio va a durar tiene una duración de 2 años y es prorrogable, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Lo normal y lo más lógico es pensar que, bueno, que se prorrogará siempre y cuando haya buen entendimiento. Que lo ha habido durante los últimos años, pues no tiene por qué dejar de haberlo. Porque ¿cuántos años lleva la Peña Alcoet funcionando, para la gente que nos conozca? Pues si no oficialmente calculo mal, 13, creo. 13 años. Vamos ya camino de 14. O sea que ha costado un poco, ¿no?, conseguir ese convenio. Con el Ayuntamiento Bastante. A lo mejor que mantenerlo va a ser un poquito más fácil, ¿no?, que conseguirlo. Sí, conseguirlo no ha sido fácil porque, bueno, pues al principio, claro, cuando empezamos, pues lógicamente no nos conocía nadie en el pueblo y casi hasta éramos un poco bichos raros. Y bueno, pues por el tiempo y por el buen hacer y el siempre manteniendo una línea constante bueno, pues hemos conseguido que el Ayuntamiento nos tenga en consideración y también hemos colaborado con ellos durante los últimos 6 o 7 años, lo cual pues ha servido también de experiencia. No se va a firmar algo de un día para otro, tiene que haber una experiencia y eso ya ha sido positiva. Claro, supongo que esto será un poquito una recompensa, ¿no?, a todos los esfuerzos que habéis hecho, ¿no, Javier? Claro, yo entiendo que sí, yo entiendo que es lo que estaba comentando antes, que es plasmar lo que hasta ahora a la fecha lo habíamos practicado y creo que de buenas formas, ¿no? El Ayuntamiento realmente también ha confiado en nosotros, porque yo creo que tampoco es, yo no sé si el Ayuntamiento tendrá muchas colaboraciones o muchos pactos con diferentes asociaciones culturales de la población, pero realmente en este caso yo creo que el concejal de fiestas, Manuel Pérez, ha hecho un esfuerzo. Y además, lo más importante también es que este convenio se aprueba en el Ayuntamiento, digamos en el Consejo de Ayuntamiento, y está aprobado teóricamente por todos los partidos políticos, porque aunque está pactado para 2 años, que se prorroga tácitamente si no hay, digamos, si no hay orden contrario por denuncia por ninguna de las dos partes, pero significa que está aprobado por todos los partidos políticos de la población y, aunque sea 2 años, pensamos que tiene que haber una continuidad
y esperamos que sea muchísimos Sí, que años. si a lo mejor hay un cambio, ¿no?, político, Claro, nos afectará. Claro, eso es importante, es decir, no es pensar que estamos vinculados a un determinado partido político, sino al contrario, estamos vinculados a Burjasot por encima de todo, ¿no? Aquí las ideas políticas no están. Luego, aparte de esas colaboraciones que hacéis con el Ayuntamiento, también tenéis una labor, digamos, formativa, entre comillas, ¿no?, con la pólvora. ¿A qué colectivos dirigís esta experiencia formativa, podemos decir? Pues bueno, supongo que te refieres a las charlas que realizamos, Exacto, ¿no? es que he sido demasiado así, me ha salido de esa palabra, sí, las charlas bueno, que hacéis. Las charlas, que precisamente las charlas es uno de los puntos que figuran en ese convenio y que desde hace ya muchísimos años, prácticamente desde los inicios de la peña, venimos realizando en todas las entidades de Burjasot que lo solicitan, y el 99% siempre suelen ser fallas. Alguna vez nos han solicitado algún colegio o alguna asociación que no era falla, pero lo que hacemos es una tarea divulgativa importante con todos los niños, de manera que enseñamos a usar el material que tienen entre las manos, que no siempre, ya sabemos que los chavales los chiquillos, pues se las buscan y se las idean para hacer, y bueno, nosotros lo que hacemos es enseñarles cómo tienen que utilizarlo. Sí, porque ¿qué es lo importante o qué se debe saber a la hora de enfrentarse a un uso responsable de la pólvora que es muy complicado, y sobre todo también que los padres tengan muy en cuenta, es decir, cómo se tiene que usar eso, es decir, ya no solo los nanos, sino los mismos padres, ¿no?, las personas adultas que los acompañan, cómo se tiene que utilizar cada uno de los fuegos de artificio que tienen que utilizar, que es muy importante. Además, este año, aparte de estar en Burjasot, ¿no?, también habéis hecho una tournée, entre comillas, con estas charlas y con alguna que otra exposición, creo recordar, ¿no? ¿Dónde habéis estado exactamente? Contarnos un poquito. ¿Qué habéis hecho desde que os vimos por invierno? Sí, bueno, durante el último año hemos recorrido. Es verdad que no solemos salir mucho fuera de Burjasot, pero hemos estado en la falla Fernando Católico Ángel Guimerá de Valencia y en la falla La Palmera, en Sagunto. Bueno, sí, estamos abiertos a que cualquier entidad, ya sea fuera de Burjasot, nos solicite nuestros servicios y podamos acudir sobre todo, lo más importante, a realizar esas charlas destinadas a los más pequeños. Bueno, se os está dando a conocer un poquito más, ¿no? Un poquito fuera de vuestras fronteras, entre comillas. Sí. Y luego, ¿cuáles son vuestros planes? Porque ahora empiezan todas las fiestas, supongo que estaréis muy ocupados. ¿Cuáles son vuestros planes más cercanos que tenéis durante este verano? Que supongo que haréis muchas actividades. Sí, principalmente ahora lo que estamos preparando ya es nuestro gran día, ¿no?, que es el día 14, que luego va acompañado siempre... ¿El 14 de qué mes? El 14 de agosto. El 14 de agosto. El 14 de agosto. Y es nuestro gran día, donde disparamos lo que es nuestra cordá. Y unos días antes también tenemos ciertos preparativos de cenas de los miembros de la peña, con los familiares, con los amigos. Pero vamos, principalmente es preparar ya y organizar todo el tema de seguridad, del montaje del vallado, de cálculo de cómo va a ir, y para que no haya ningún tipo de percance ni ningún problema, ¿no? Bueno, porque ¿cuántas personas participan en esa corda? En la cordada somos los 52 peñistas, somos 52 peñistas creo, 53 peñistas, y el tema es que siempre vienen, por ejemplo, los clavarios de San Roque también están invitados, y suele venir algún miembro invitado, suele venir algunas peñas invitadas de otras poblaciones cercanas, de Paterna, de Mislata, es decir, podemos haber un momento que puede haber unas 60 personas tranquilamente ahí dentro, ¿no? ¿Y qué edades vuestros socios tienen que tener una edad mínima? ¿Qué requisitos tienen que tener? Simplemente que tengan más de 18 años. Y que les guste la pólvora. Sí. Lo más importante. Bueno, además creo que de aquí os vais corriendo porque tenéis una actividad también que hacer, ¿no? Sí, bueno, esta tarde tenemos una charla informativa en la falla Libertad Teodoro Llorente de Burjasot, y bueno, una más a la lista, ¿no?, que ya hemos realizado. Pues nada, todos los falleros que nos estén viendo ya sabéis que tenéis, ¿a qué hora es? ¿A las 6 de la tarde? A las 6. A las 6 de la tarde que ir al Casal, porque la falla Libertad Teodoro Llorente va a asistir la Peñalcoheta a hacerles una charla sobre el uso responsable, podemos decir, de la pólvora. Pues nada, Quique, Javier, muchísimas gracias por estar aquí, por hablarnos de este convenio, que es muy importante, lo que vais a firmar. Y bueno, que a ver si nos vemos muy prontito y vamos a ver esa corda. Muy bien. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros. Y Extra Faller continúa, nos vamos a hacer un descansito muy breve y volvemos con el comentario fallero.